Mariana Bray se cruzó con los zurdos de Telefe tras la victoria de Adorni. Perdón, Mariana, si me dejás, estoy hablando con Diego y con Mónica. Digo, digamos, por eso digo la Pero para algo lo responsabilidad que votaron tenemos a los Milei. medios Lo de votaron para que haga de todo chequear distinto, de no chequear la igual. información. O sea, vos justificás desde lo que le hicieron al pobre Yo no Milei. estoy Pobre justificando. Milei. Pobre Es que Milei. yo no estoy justificando, pobre estoy Milei, relatando pobre algo Milei. que No, sucedió. Mariana, Bueno, ¿puedo chicas, decir algo? Eso es Mónica. nuestra responsabilidad, déjame decir esto, por eso es nuestra responsabilidad como comunicadores no hacernos eco de cualquier fake news que aparece en redes sociales. Chequearlo, lamentablemente hoy no está legislado, entonces pasa que se instala algo y se transforma automáticamente De hecho, en una X no verdad. levantó las imágenes, gente. Pobre X Diego. no respondió a Diego. la justicia Sí, levantando las pero imágenes. déjalo quiero a Diego. decir, Un minuto a Diego, quiero por decir esto, quiero decir esto sobre, porque digo, también en su momento en el 2023, Javier Milei ha sufrido esto también en primera persona con la cantidad de fake news que se instalaron sobre todo sobre su persona, ¿no? Y muchas de ellas fueron abocadas directamente a lo personal. Estaba recordando acá y buscando, por ejemplo, una foto de Javier Milei tomando un medicamento que fue tomada en un contexto que nada tenía que ver con el debate y sin embargo lo hicieron público en ese momento. Lamentablemente, no sé si podemos llegar a mostrar estas imágenes, pero bueno, en el contexto del debate por el balotaje 2023 suben una foto de Javier Milei tomando un medicamento que era totalmente descontextualizada. También se subieron audios. ¿sabés qué pasa? A ver, ¿Cuál es la espera, diferencia? Pero eso audios no del video de paren, muestra. paren. Perdón, Paren, terminar. paren, No paren, vamos a por favor, les justificar pido esto en función de lo que le les pido de a hicieron a uno. él. Pobre Milei. Paren, Pobre paren. Milei. ¿Puedo terminar? Tenemos que salir a Pobre. neutralizar todo. Bueno, chicos, Pobre, entonces pobre, paren. pobre Yo no estoy de acuerdo con al que a Pobre, hierro mata, pobre. paren, al que a hierro mata, a hierro muere, no creo que sea Sobre así. todo porque lo por votaron para supuesto, otra cosa. no, Lo no, votaron para yo otra no cosa. estoy, pero para Está nada. Diego ahí, pero si pobre me de- Por dejan, eso está Diego, está Diego, pero es que pobre. si me es que dejan está Diego. queriendo explicarlo terminar para es que un se montón. interprete, lo que estoy diciendo es, yo, o sea, no estoy diciendo, no estoy avalando ni una cosa ni la otra. Para mí lo que pasó ayer con el video es un horror, no tiene que suceder, no nos tenemos que subir los medios, No. pero como un montón de otras situaciones que No, vienen. pero creo no, que sea pero, peor lo- que pará, te pero digan acá quiero hacer un narcotraficante en hito, la esto tapa de es los un hito. diarios. Subieron Paren, una chi- foto de- paren, chicos, paren, por favor. A mí esto me parece que marca un hito que es un antes y un después, que es la inteligencia artificial. Sí. Y coincido 100% en lo que dice Mónica. A mí me da pánico, porque pueden aparecer guerras, cosas, situaciones monstruosas, más de las que ya estamos viviendo ahora. Porque estamos hablando ahora solamente de la Argentina, pero lo que pasa en el mundo es absolutamente espantoso. Entonces, No solo eso, Georgina, hoy hay estados muy poderosos, como puede ser China, que comienzan a utilizar sus propias plataformas de inteligencia artificial, DeepSeek, por caso, para que su población de 1.400 millones de personas la entrenen. Y a partir de ese entrenamiento... La tengo a Dieguito, lo tengo a Dieguito esperando. tiene todo Espera, en una Mónica. mano, el Diego, poder no puede hablar, político. Paren, quiero que hable Diego, por favor. A ver, por supuesto que comparto la preocupación en lo que es el salto cualitativo, tal vez, en esta elaboración de fake news que está desarrollado a través de la inteligencia artificial, que por supuesto supone un salto cuántico en la cuestión tecnológica. Ahora, volviendo al tema de antes, que está vinculado a esto, que es la fake news y su incidencia en lo que puede ser un comicio electoral, sin lugar a dudas, por más de que no era tan avanzada como lo es actualmente con la inteligencia artificial, y es lógico la preocupación que tenemos y es lógico el debate que estamos teniendo, pero cuando en 2015 el programa de Jorge Lanata y también el diario Clarín ponen en tapa que Aníbal Fernández, que era el competidor de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Era estaba narcotraficante. vinculado al triple crimen de la efedrina días antes de las elecciones, cuando tiempo después se corroboró que no había ningún tipo de vínculo, eso también. Eso por fue más un de que no horror, tenía chicos. Eso el fue una avance, no Perdón, tenía el eso fue una avance, operación altísima, Diego. Claro, eso fue, por eso. digo. Bueno, no pero a podés eso comparar voy. con una pastillita tomando el Pero candidato. espera, déjenlo terminar de A lo que hablar, voy- porque si no, pobre chico a lo no que habla voy, nunca. A lo que voy es que entiendo la preocupación porque, claro, es algo novedoso, es algo que está vinculado con el avance tecnológico y a partir de eso se pueden generar situaciones en las cuales, como bien planteaba Mónica, tal vez llegue un momento en el cual no sea muy difícil distinguir lo real de lo ficcional. Pero en esa etapa de Clarín, a un sector muy importante de la sociedad, también le resultó muy difícil distinguir entre lo real y lo ficcional. Y mucha gente creyó eso, y quién sabe si eso no terminó incidiendo en ese resultado electoral.
Ahora, de campañas sucias hay, además de ese ejemplo, hay algunos muy anteriores. Cuando sacan a Olivera de la calle, Olivera fue terrible. Totalmente. Que eso lo hizo el mismo grupo que ahora hizo esto. Eso lo hizo el mismo grupo. Y no podemos ir más lejos, Nancy. Vamos al 83 Está cuando bien. decía que Alfonsín era el candidato de la Coca-Cola. Es decir, Está bien, pero ¿sabés qué, campañas Mónica? sucias Acá hay hubo algo, siempre. eso desde ya, pero lo que decimos acá es algo que es fundamental y que tiene que ver con el rol de los medios para justamente discernir. Muchos anticipan, por ejemplo, al presidente le encantaría que el periodismo dejara de existir. Bueno, ¿saben qué somos nosotros en este contexto? Somos curadores de información. Quieras o no, hay un montón de información circulando en las redes. Uno no sabe qué es verdad y qué no. Por eso, digamos, la gravedad de curadores de información, pero no coincido para nada. Sí, no porque coincido obviamente- para nada, Analía, chicos. lo que La hacemos mitad Analía. del periodismo no me agua bendita. Por Pero favor, no desde sean ya, hipócritas. pero no por tiene favor. que ver. Analía, No estoy de acuerdo. Algunos déjame son decirte curadores de algo. información A ver. y otros son baja línea. A ver. Por favor. A ver, Analía, no estamos diciendo de que todo el periodismo está curando o información. ¿Quién fue el espacio político que eliminó las calumnias e injurias del Código Penal para los periodistas? Macrismo. El kirchnerismo. El kirchnerismo. El kirchnerismo. Entonces, Cristina. si esto lo hacía un peronista, teníamos a la Academia Nacional de Periodismo, como decía Mónica recién, pidiendo que sobrevuelen los aviones de la OTAN la Argentina. Como lo hizo un gobierno no peronista, se le tienen paciencias que a los peronistas no se le tienen. No, y a mí mi eso me pregunta parece que es, es un y lo error. debatíamos la semana pasada justamente acá, si vos sos funcionario público, olvídate que seas el presidente, Sí. inclusive desde el Un presidente ministro, hacia ponele. abajo, un Sí. ministro, y tenés un periodista que miente sobre vos o cosas que hiciste o dijiste, no la opinión que tenga, cosas que dijiste o hiciste, Sí. y es mentira, le hiciste una vez, es mentira, 2 veces es mentira, 3 veces es mentira, ¿cuál es la manera que vos tenés de defenderte? ¿Llevarlo a la justicia? No me parece que esté mal. Analía, ¿Penalmente? Ah, Civilmente Analía, se vale. todo Bueno, lo civilmente. Ah, bueno, no es lo mismo. Civilmente. No es lo Ok, mismo. Pero no es lo Eso mismo. está bien. No es lo eso mismo está medir bien. cárcel. Pero eso está A ver. bien. Bueno, es una No, herramienta que tiene el funcionario a público ver. que para mí no está mal, ¿eh? Ah, O sea, lo discuto, no estoy diciendo que está bien, quiero decir... Al contrario, nosotros- para mí la mejor nosotros- herramienta es que vaya a la justicia. Nosotros no tenemos carta blanca para decir cualquier cosa sobre los funcionarios. Lo que pasa es que también, recordemos una cosa, por el enfrentamiento de Cristina con el Grupo Clarín, se validó que el periodismo podía decir cualquier cosa sobre los funcionarios públicos, sobre el presidente, sobre la familia del presidente. A Cristina le hicieron una tapa masturbándose en una revista de alcance nacional. Y hoy ese tono de discusión que se permitió, porque la figura era para sacar al kirchnerista, peronismo, claro. hoy la sufrió un poco Macri, la sufre Milei, y para mí todos tenemos que bajar un poquito el tono, porque, como se dice habitualmente, por más que el presidente no coincida con esto lo arreglamos todos, no lo arregla nadie. La cosa por es- eso, pero espera, ¿puedo Diego, decir- Diego, puedo pero, meterme en Dieguito, este- Diego, un minuto, Diego, un minuto, este un minuto, tema? un minutito. Moni, No, a ver, Diego. dos cosas. Primero, Diego, Mariana y Mónica. Coincido con Iván, pero además agregaría, yo también creo que es un límite que no se debería pasar el tema de la denuncia que hizo el presidente contra estos 3 periodistas y comunicadores, pero también me parece que algo que el gobierno niega de manera sistemática con su principal ideólogo, que es Agustín Laje, una persona que ustedes conocerán, extremadamente violenta, que lo que establece es que no existe la supuesta asimetría entre lo que es la máxima conducción del Poder Ejecutivo Nacional y un ciudadano X que puede estar ejerciendo, por ejemplo, el rol de periodista. Cuando es evidente, no resiste el sentido común, que esa asimetría sí existe. Por lo tanto, yo creo que el efecto, coincido que lo más grave de todo es la denuncia en la justicia, pero el efecto de amedrentamiento permanente y sistemático con insultos, agresiones, violencias simbólicas contra aquellos que... Porque, claro, uno dice, che, pará, si hay un periodista que está mintiendo contra un funcionario, como recién decía Analía, bueno, por supuesto que este funcionario tiene derecho a defenderse, porque tampoco puede ser que un periodista tenga carta blanca para decir y hacer cualquier Obvio. cosa. No podemos sacralizar el periodismo de ninguna manera. Ahora, si ese ejercicio es únicamente para aquel que disiente, porque acá el punto no es que se expresa la violencia simbólica del gobierno contra aquel que dice una mentira, sino que se expresa contra aquel que manifiesta cualquier punto de disidencia con cualquier actitud del gobierno. Por lo tanto, lo que hay que prestarle atención es que el gobierno tiene una práctica
que es eliminar la disidencia. Por eso, si quieren, corremos un segundo lo del periodismo, porque así nos sacamos a nosotros del medio y parece que es una cosa un poco más, menos autorreferencial, pero cuando vos hablas con los economistas, esto me consta, muchos economistas ya no quieren dar su opinión, no quieren dar su opinión, y es más, tienen miedo de que esto les empiece a perjudicar en lo que es su negocio, porque tienen consultoras. Ahora, Diego, ¿te puedo decir algo? En plena ver, Mariana y 2023, Mónica. El periodismo difundía imágenes de Milei cerca de una mujer rubia de costado, diciendo que era su hermana y era una expareja de él de hacía mucho tiempo, queriendo instalar que tenía una relación amorosa con la hermana. Digo, esto entre miles de otras cosas, me acuerdo de esa imagen, me pareció fuertísima. Tiempo después supimos que era una fake news. Eso fue, esto también, lo de Macri también era en redes ayer. Está bien, estamos hablando de... Perdón, si me dejás, estoy hablando con Diego y con Mónica. Digo, eso era algo que sucedía en redes, en redes, y que el periodismo se hizo eco, como pasó ayer con el video de Mauricio Macri. Digo, digamos, por eso digo la responsabilidad que tenemos los medios. Lo votaron para que haga todo distinto, no igual. O sea, vos justificás desde lo que le hicieron al pobre Milei. Yo no estoy justificando. Pobre Milei, yo no estoy justificando, estoy relatando algo que sucedió. Mariana, bueno, chicas, digo, vos Mónica. Chicas, paren, de a uno, por favor. Yo quiero salir de la escena del que a hierro mata, hierro muere, y si a él le hicieron esto, él puede hacer otro. Primero quiero decir una cosa, Mariana, que no sé si vos te acordás. Milei habló mucho y de manera muy desembosada de su vida personalísima y de su vida sexual antes de entrar a la política, de manera casi escandalosa en muchos programas de televisión. Y recuerdo muy especialmente uno con Moria Kazan, donde se escandalizaron hasta las panelistas de las cosas que decía Milei. O sea, él abrió una puerta que una persona que está en el espacio público, sea la política o no, una vez que la abriste no la cerrás más. Si vos hablas de tu sexualidad en televisión, cachondeando, de ahí no salís más. Habilitás a todos los demás a que opinen acerca de lo que vos hacés. No comparto. Primero eso, pero salgamos de esto. Yo creo que ahora el presidente de la Nación, como hay una gran asimetría, como decía Diego. Si el presidente de la Nación tiene muchas herramientas para defenderse, tiene la justicia, tiene la posibilidad de hablar con los periodistas, tiene posibilidad de decir esto no es cierto por esto, por esto y por esto y demostrarlo. Lo que el presidente no puede hacer es denigrar la vida de personas. No puede decir que tal o cual es pedófilo, que tal o cual no sé qué. Obvio, lo está haciendo, coincido. Lo está haciendo. Y ahí esa asimetría es de un nivel de daño sobre las personas que no podemos naturalizar, Totalmente. no lo podemos permitir. Bueno, y ahí ahora Nancy, quiero preguntarle Nancy, pero bueno, pero déjale hablar a Nancy, pero ahora Nancy, le quiero hacer la y después pregunta. Iván levantó la mano, sí. Ok, dale. Sí, no hay problema. Dale, cuando por quieras favor, le hago la Nancy. pregunta que tengo para hacerle. Nancy. A ver, la primera cosa que quiero decir que tiene que ver con que coincido con Mónica en que no es el que hierro mata, hierro muere, pero además hay un mensaje especial. Milei es el emergente de todo un momento de la política que claramente está terminando. Y lo que me parece que no está terminando de entender es que si él repite determinadas situaciones, él va a ser el último de esa política que la gente ya no quiere más, en vez de ser el primero de la nueva etapa. Porque lo que está pasando con el presidente es justamente esto. Es decir, fue votado porque hay un montón de cosas que la clase política ya no le daba a la gente, y entonces apareció Milei como podría haber aparecido cualquier otro, y se llevó, porque Milei, más que ganar él, lo que pasó fue perder el gobierno y todo el estadio político anterior. Entonces, en ese contexto, Milei lamentablemente está demasiado rápido para mi gusto, acostumbrándose a las costumbres de la casta, entre otras cosas, fake news, etcétera, etcétera, y la gente votó a Milei en contra de todo eso. Entonces, cuanto Milei más empiece a aparecer y más empiece a tomar características de lo que está muriendo, más corto va a ser su periodo. No pareció eso anoche. Pero no pareció eso anoche. 70% de la gente no lo votó. El 70% de la gente no lo votó. La gente que votó a Larreta, votó por algo a Larreta y no a Milei. La gente que votó a el la gente por eso mismo. Entonces, toda esa gente lo había votado a Milei. Pero te estoy explicando por qué. Ya lo entendí. No, porque no terminás de entender que en realidad la mayoría de la gente no lo votó a Milei ayer. Bueno, ganó las elecciones
elecciones ganó, pero mucha gente que lo votó hace solamente 2 años A ver, no dale. lo está votando ahora de nuevo. ¿Por Iván. qué? Pobre Iván, Iván. creo que Se arrepintió de Iván, haber venido. No, para. quiero- Chicos, me- ¿me lo dejan hablar a Iván? Hola, Iván. Y después Diego, basta. Quiero reivindicar el apotegma del que a hierro mata, hierro muere. Yo sigo insistiendo que el mundo funciona de esa manera y si no lo quieren decir así, mi escritor favorito que acaba de fallecer, que era Mario Vargas Llosa, en La tía Julia y el escribidor tiene una frase que es: uno tiene que comportarse con los caballeros como un caballero y con los canallas como un canalla. Ese es el honor bien entendido, lo demás es ser idiota. Dice un personaje en La tía Pero, Julia y el Iván, escribidor. nosotros como Termino, Mónica, un comunicadores segundo. no podemos Termino un déjenlo segundo. tomar esta loca. Pero, pero, Joan, el periodista no está por el periodista no está Para dejarlo terminar. Mónica, portate bien. Termina Iván y agarrás y te toca a vos, te prometo. Yo creo que el periodista no está por encima de un ciudadano, creo que ese es el problema que ha tenido la prensa durante todo este tiempo. Absolutamente. Y después hay otra cosa que es el formato de las fake news o de las noticias falsas y toda la bola. Hay un libro que es el manual de Santiago Caputo, que es Los Ingenieros del Caos, que lejos de ser una maniobra de la casta, es una maniobra de estas nuevas opciones. Nacen en Estados Unidos con Steve Bannon, se exportan a Europa a través de Giuseppe Conte y bueno, no voy a andar dando nombres, pero sí. Entonces, si vos lees Los Ingenieros del Caos, que es toda esta nueva escena de espacios políticos en general vinculados a opciones antimigratorias, antifeministas, anti-igualdad, lo que podríamos llamar rápidamente en términos culturales de derecha, no en términos económicos. No en términos económicos, porque muchos de estos espacios en términos económicos en Argentina tendrían mucho más que ver con el peronismo que con Milei, para decirlo rápido, en términos económicos, no culturales. Sí. Lo que usan es la indignación, la exageración y las noticias falsas como un mecanismo de crecimiento. Y doy un ejemplo muy chiquito en menos de un tuit. En Hungría el presidente se llama Víctor Orbán. Víctor Orbán en Hungría, que es donde nace el CIPAC, la Cumbre Política de Acción Conservadora, la que Milei va siempre, estaba cayendo en las encuestas. Y entonces su Santiago Caputo le dice, hay una cuestión de orden de los inmigrantes musulmanes que cala muy fuerte en la sociedad. Ilegales. ¿Cuánto eran los inmigrantes musulmanes? El 0.3% de la población. Orbán pasó de medir 22 puntos a medir 70 por tener una política concretamente en contra de los migrantes musulmanes. ¿Qué quiero decir? No es una cuestión de la vieja política. Esto que hizo Milei es una cuestión muy de la nueva política. Ahora, y que Iván, llegó para quedarse. Iván, Sí. A ver, Mónica. Vos estás hablando de un libro que yo tengo, casi te diría como un libro de cabecera para entender este tiempo. Ese es un libro para entender este tiempo. Y probablemente sea el libro más claro, más gráfico. No es un libro de ahora, es un libro de 4 años atrás, creo que salió en el 2020, Correcto. Los Ingenieros del Caos. Lo consulto permanentemente, pero eso no nos habilita a decir de que tengamos que legitimar. Vos decís, los periodistas no somos más que nadie, efectivamente no. Pero los comunicadores que están frente a una cámara, frente a un micrófono, tenemos alguna responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es no naturalizar lo aberrante, Iván. No podemos legitimar lo Pero aberrante. Pero no corramos la cancha igual. No corramos la cancha Tiene igual. razón lo que está diciendo. Pero no corramos la cancha. Yo lo que dije es, el PRO no se puede quejar de esto. Sí se puede quejar Carrió, Stolbizer, la izquierda, qué sé yo. Pero el PRO que trajo esa manera de hacer política a la Argentina no se puede victimizar Pero ahora. nosotros nos tenemos que hacer cargo de señalarlo. Está bien, No sí, de qué sé yo. Pero naturalizarlo. ¿sabés qué? Y Esto hacernos es lo que cargo estoy también de diciendo, Iván. recordar cuando se lo hicieron al kirchnerismo, como dijimos recién, chicos, tapa de Clarín. Le dijeron narcotraficante a un tipo que yo no voy a defender porque me parece un horror de persona. ¿Está claro? Y no voy a aclarar más porque si no oscurece. Que hablamos de Aníbal Fernández. Pero lo concreto es que no era narcotraficante. Y la verdad, la operación la hizo además un colega nuestro, que fue concretamente Jorge Lanata. Entonces digo, eso pasó en la tapa de Clarín con Jorge Lanata en el medio, con una causa judicial que obviamente tardó 6 meses. Y se perdió una elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces Bueno, digo, mirá A este ver, ejemplo pero que estás estaba dando vos Mariana, con estaba respecto- Mariana, es de estaba esto. Mariana. Mirá el ejemplo que está poniendo ella de Jorge Lanata. Y sin embargo, que en paz descanse, porque no podemos hablar de alguien que no se puede defender. No. Digo, acá todos... justicia No, pero quiero decir que todos, sin embargo, lo despidieron con honores. obviamente. Un tipo que vos estás diciendo que inventó... que No una- inventó.
fue parte de una Bueno, operación fue parte de mucho una más operación. grande, Bueno. ¿me entendés? Que quizás se la comió, no tengo idea, o quizás cobró, no tengo ¿Eso idea. significa ser ¿Entendés buen lo que te periodista digo? o mal periodista? No, eso lo que te digo es una cosa. Cualquiera puede caer en una operación X, ¿está claro? Insisto en esto. Pero insisto en una situación concreta que es que nosotros ahora estamos al helado, básicamente porque te inventan cosas que no están. Y esa vez inventaron algo que no estaba, ¿me entendés? Y tardaron un año y pico, Ana, tardó la justicia. Nancy, perdóname, no estamos al helado porque se inventó una situación. Estamos en este momento, en el 2025, en esta elección, en la era de Milei, en la era de los ingenieros del caos, del mago del Kremlin, y la Marencochi, de Beppe Grillo, y de Orbán, y de Trump, y de todo. Sí. Y tenemos que este escenario mirarlo lo más desaprensivamente que Total. podamos y explicarlo, porque te digo la verdad, para el común de la gente esto es una gran marea y no podemos naturalizar que Pero todas estas herramientas son parte de la política nueva. Eso joven. queda claro, pero pará. Mira, Milei le dice al otro viejo porque no puede entender que Con que 10 años de circulen estos diferencia. videos. Dejémonos de joder. Con 10 Nancy. años de diferencia. Escucha esto, está bien. pero Para, insisto, Mariana, ya. Mariana. Mónica, quería dos preguntas, las hago juntas, así ya está, meto las dos juntas. Una tiene que ver con, ¿qué opinás? Porque es algo que lo enoja mucho al presidente, me lo dijo en la entrevista y lo dijo en varias otras notas también, la contratación de Rubí como uno de los asesores para, según él, una campaña... De Antonio Gutiérrez Rubí, decís. Exacto, él lo llama echaron hoy. Rubí, él le dice, ¿cómo? Lo echaron hoy. Por eso, pero la pregunta es, ¿qué opinás vos de que lo hayan contratado? En su momento lo hizo, según el presidente lo hizo Massa, ahora Jorge Macri, que esto es algo que, por supuesto, dividió esa relación. Veo difícil la posibilidad de Jorge Macri de ir a golpearle la puerta al presidente. Lo noté muy enojado. Digo, ¿qué opinás de la contratación de este hombre que, según él, es el que hace la campaña sucia y se la hizo en el 2023 y la volvió a hacer ahora? Y por otro lado, me responde después, el silencio de Cristina Kirchner después de la caída de Ficha Limpia, ¿te llama la atención? Sí, el silencio desde ya que me llama la atención, pero bueno, la verdad que le vino bien lo de la ficha limpia, o sea que el silencio no hace más que acompañar lo que pasó en esa jornada electoral trágica para la democracia como fue lo de ficha limpia. Con respecto a la contratación de Antonio Gutiérrez Rubí, a ver, que al presidente le haga ruido, me parece que bueno, está bien, si él sufrió una campaña sucia de Gutiérrez Rubí, está bien. Con respecto al PRO, tiene derecho a contratar a quien quiera. Si vamos a hablar de quién contrata a quién, podemos decir también que Move, la compañía de Santiago Caputo, trabajó para una gran cantidad de gente antes de Milei, que no tenía nada que ver con Milei, aplicando distintos tipos de campañas. No sé si sucia o no sucia, porque no la seguí. Pero, a ver, que un asesor pase de un sector ideológico a otro, vaya y venga aplicando sus estrategias, parecería que está dentro de la regla del juego de la política, porque el asesor de comunicación o de campaña, de alguna manera es como un abogado, va a trabajar para el que le paga. Entonces, tiene todo el derecho a enojarse si quiere el presidente y a expresarlo y está todo bien. De ahí a decir que es una basura humana, como dijo hace un rato, me parece que es demasiado. No, ya los insultos Quiero me decir superan. algo, Georgina, con respecto a la nota de esta mañana de Milei. Hay un aspecto de la nota que probablemente no entre en este programa, pero que va a haber mucho debate, y es lo que dijo acerca de la utilización de los dólares que están bajo el colchón. Sí, Atención con ese tema, porque de alguna manera el presidente legitimó que podamos usar la plata sin dar ningún plata tipo de que explicación, seguramente ningún se ha tipo de retaseado explicación. los impuestos, que la podamos usar como querramos. Sí, te lo dijo vos Sí, en la nota, te lo dijo vos en la nota. semana pasada. Bueno, Dieguito. Bueno, a ver, en relación a lo que venían hablando recién, que un poco daba el pie también Iván, hay prácticas que claramente no son inventadas por este gobierno, que tienen que ver con un clima de época, que tienen que ver con casi un manual de aplicación que Steve Bannon define como ensuciar de mierda, y esa es la palabra que utiliza, todo el entorno de la comunicación para confundir, para tener desconcierto como herramienta para poder avanzar en lo que determinado gobierno quiere avanzar. Pero también creo que son prácticas que a lo sumo, lo que uno puede decir, cambian en relación a las novedades tecnológicas, pero en la esencia no son prácticas tan novedosas la de querer romper con la intermediación
entre un gobierno y la sociedad que está dada por distintas instituciones, como una es el periodismo, ¿no? Porque estamos hablando del periodismo. Y digo esto porque hay otro libro que está muy en boga ahora, que estamos leyendo mucho los periodistas, los politólogos y demás, que se llama Síndrome 1933, que es un periodista italiano que nace en Turquía pero se va a Italia, se llama Sigmund Ginsberg, que él lo que hace es, aclara de entrada el libro por las dudas de que las analogías no son una verdad revelada ni tampoco establecen una aclaración perfecta de lo que fue el pasado mirando hacia el futuro, pero sí que permiten pensar algunas cosas. Y en ese libro lo que cuentan es el año clave en el que el nazismo llega al poder. Hago una aclaración, no estoy haciendo ninguna comparación del gobierno de Milei con el nazismo. Vas a ir a parar como por eso, a los tribunales. Por eso digo, lo aclaro y digo, además me parece un delirio que fuera esa comparación. Pagni no hizo esa comparación, yo tampoco la estoy haciendo, simplemente digo que en ese libro lo que se ve es claramente, hay un capítulo especialmente dedicado a eso, que la práctica de romper con la intermediación entre las autoridades, entre el poder y la sociedad que ejerce el periodismo, no es una práctica novedosa, se ha visto a lo largo de muchas veces en la historia de la humanidad, y los populismos, ya sea, y perdón por usar la categoría populista porque es una categoría que dice todo y no dice nada de tanto que se usa, pero más o menos nos podemos entender si la utilizo, los populismos, tanto de izquierda como de ultraderecha, bueno, van más o menos por el mismo camino. Y el síndrome 1933 lo que se ve es claramente eso. Bueno, esto para decir que a lo sumo lo que tenemos ahora como novedad es la utilización de las herramientas y de los avances tecnológicos para aplicar algo que en el pasado ya se hizo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, se acercan las elecciones, estamos cada vez más cerca de las elecciones en donde ¿qué está en juego? Porque muchos también, hay mucho desconocimiento sobre esto. Hay mucha gente que piensa que se vota de nuevo a presidente, ¿no? A ver, lo que se vota es cuántos diputados metemos en la Cámara de Diputados y cuántos senadores. Se renueva el Congreso, digamos, ¿no? Hay bancas que van a quedar, pero hay bancas que se renuevan. Entonces, lo que se pone en juego acá, además de las bancas de diputados, que es importantísimo, también es la credibilidad, porque hay mucho acá de credibilidad, gente. Esto es creer o reventar, esto es así. Si uno tiene confianza en el gobierno, saca el canuto que tiene en su casa y lo invierte y dice, yo me la juego. Alguno se pondrá una verdulería y otro abrirá una concesionaria de auto, depende del bolsillo cada uno, pero invertirá, dirá, che, vos sabés que sí, voy a traer una caja de China que para vender acá llaveros de no sé qué, y eso, si vos no tenés confianza, si pensás que viene todo mal y que en cualquier momento explota, que no sé qué, no lo haces, porque decís, ¿para qué me voy a andar metiendo en un negocio así? Prefiero ver qué pasa, ¿viste? Voy viendo de a poco y veo qué pasa. Pero si de verdad confías y hay confianza, bueno, seguís apostando al país. Al país no, a tu economía. Ni siquiera pensar en el país, sino en tu economía. Bueno, en ese contexto, el hecho de las elecciones, que las elecciones la vuelva a ganar La Libertad Avanza, ¿no? Hace que la gente diga, perfecto, estamos todos de acuerdo que esto va bien. O sea, ese es la primer foto que vamos a tener del gobierno luego de cuando se ganaron las elecciones contra Massa. La primer foto va a ser así, exactamente, la primer foto que vamos a tener de cómo venimos en cuanto a la gente, cómo viene el gobierno en cuanto a la gente, ¿no? En cuanto a la percepción de la gente, porque sí, porque hay encuestas, hay no, después del caso Libra bajó tanto por ciento, después de la salida del cepo subió tanto por ciento, no se sabe porque siempre operan. La verdad va a estar en las urnas, que hay que ir todos a votar, hay que ir a fiscalizar, que no nos roben, hay que ir a hacer todo, porque no hay que olvidarnos que en La Matanza, el lugar donde hay 1 millón y pico de personas, sigue gobernando el peronismo. Acá no hay que, toda la provincia de Buenos Aires por Kicillof, vamos a tener que ir a fiscalizar y bueno, eso va a ser todo un tema para un poco más adelante, pero nada, quería un poco mencionar esto, la importancia de las elecciones y lo que está en juego, porque si se llega a perder, y algunos me critican en los comentarios como diciendo, no tires mala onda, no estoy tirando mala onda sería decir, che, para mí perdemos, eso sería tirar mala onda. Estoy planteando escenarios, gente, Dios mío, o sea, estoy planteando escenarios. ¿Cuál es un escenario? Que se gane, y eso implicaría mucho más confianza. ¿Cuál es el otro escenario? Que se pierda, y si se pierde, pero digo, si se llega a perder, yo creo que bueno, se pierde confianza en sí. No me preocupa tanto las bancas de los diputados, eso no me preocupa tanto, obviamente es importante, pero digo, me preocupa más la confianza, que si se llega a perder habrá que volver a tratar de recuperar esa confianza. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video y bueno, muchas gracias por bancar. Chau, chau.